¿Qué pasa cuando tus amigas de secundaria son de otros países y en lugar de unirnos, el choque cultural nos separa? Y bueno, aquí en la secundaria lo viví. Viví lo que fue de críticas, envidia, exclusiones, competencia y hubo un momento donde dije, ¿qué es una amistad real? Y bueno, bienvenidos a Ni de aquí ni de allá, tu espacio donde podemos hablar de las cosas que nos marcaron en nuestra adolescencia. En la secundaria conocí a muchas chicas de diferentes países y al principio puede ser todo muy bueno tener una buena amistad, pero con el tiempo la gente va cambiando y recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria yo tenía unas amistades que eran latinas y ellas siempre me hacían comentarios como de México esto, México el otro, porque sí, yo soy mexicana y recibía comentarios negativos de estas personas que solían ser mis amigas. Y yo decía, pero ¿por qué me estás haciendo este tipo de comentarios si yo no estoy hablando mal del tuyo? Y es cuando dije, realmente si fuera una amiga de verdad, estuviera hablando mal de tu país. Entonces ahí es cuando empecé a tomar distancia de estas personas porque no quería tener ese tipo de amistades que hablaran mal de tu país. Y es cuando yo dije, si están hablando mal de mi país, quiere decir que también están hablando mal de mí. Entonces yo ya no quería tener estas amistades. Y después tenía dos amigas que en el tiempo eran muy bonitas. Bueno, no sé si ahorita lo son porque perdí contacto con estas personas, pero entre ellas había mucha competencia, muchísima competencia entre quién era la más bonita, quién llamaba más la atención, quién tenía más pegue, y yo no entraba en esos juegos. Para mí eso se me hacía muy tonto, muy banal, porque yo decía, ¿por qué tiene que haber esa competencia entre mujeres si cada mujer es única, es diferente, cada mujer es bonita? ¿Por qué la sociedad nos tiene que hacer de ver a una mujer como rivalidad? ¿Por qué? Y no es algo que yo he visto cuando era adolescente, sino precisamente ahora que tengo 27 años, sigo viendo ese tipo de competencia y rivalidad todavía, cuando ya debería de ser algo que deberíamos de dejar desde cuando éramos adolescentes. Ya es algo, para mí, algo inmaduro estar haciendo competencia con alguien que tiene la misma edad que tú. En este momento tengo 27, pero bueno, no vamos a entrar en detalles en eso. Eso será para otro episodio. Y recuerdo que después, con el tiempo, empecé a juntarme con personas que eran un poco malas influencias en ese entonces, porque cuando yo ya no tenía clases extras, salía con estas personas y no le avisaba a mi mamá, cosa que era el peor error, no avisar a tus padres a dónde te ibas a ir después de la escuela. ¿Por qué? Pues porque obviamente ibas a preocupar a tus papás y yo no lo hacía. Y recuerdo que cuando estaba en la secundaria había muchas peleas y recuerdo que la policía iba, no todos los días, pero sí iba de vez en cuando durante la semana porque ya sabían que iba a haber unas peleas y no nada más eran peleas de la secundaria, de mi secundaria, sino que habían chicos de otras secundarias que venían a mi secundaria a pelearse y ahí es cuando la policía tenía que estar más intervención porque sabían que podía degenerar y era loco ver que habían tantas peleas en la secundaria. Entonces, para mí era como que, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Recuerdo que también cuando yo estaba en la secundaria se me hacía muy sorprendente que algunos chicos salían en las pausas, salían como pues obviamente afuera, al patio, no precisamente como al patio, pero al lado del patio pues, y estas personas salían a fumar y yo decía, pero los maestros no dicen nada de que ustedes salgan a fumar. Y pues aparentemente no, porque seguían en la escuela. También recuerdo que tenía compañeros que faltaban un montón a clases, mucho a clases. Y yo tenía una media hora intentando de entender esa materia y ellos con una leída, con una explicación en
en el pizarrón, ellos ya entendían. Y yo así como, ¿qué? Yo ya tengo 1 hora y media, 2 clases enteras intentando de entender esto y tú ya con una entendiste todo. Para mí se me hacía muy sorprendente. Pero ¿qué pasaba con estos chicos que desafortunadamente algunos de ellos terminaron juntándose con personas pues que eran malas influencias y algunos de ellos pues cayeron en cosas muy feas, dejaron la escuela? Yo ya no supe exactamente qué pasaron con estas personas porque perdí el contacto con ellos, pero es muy triste ver a personas súper dotadas que pierdan esas oportunidades por juntarse con personas que son malas influencias. Y yo decía, qué triste ver personas tan dotadas dejando la escuela y juntarse con personas que no les va a llevar nada en su vida. Después, con el tiempo, uno va subiendo de nivel en la secundaria. Entonces muchas personas terminan la secundaria o se cambian de escuela. Y aquí en ese entonces yo conocí a 4 amigas que éramos de diferentes países, no eran latinas, eran de otros países. Entonces eso hacía tener un choque cultural porque ellas tenían una mentalidad un poquito más conservadora a la que yo tenía y no era el mismo punto de vista que nosotros teníamos. Y recuerdo que una vez una de ellas fue a comprar unas bebidas frías porque a veces nos juntábamos en el recreo o en las pausas. Entonces esta chica fue a comprar unas bebidas y solo fue a comprar 3 y pues ella sabía que íbamos a hacer 4, como siempre. En cada pausa siempre nos juntábamos las 4 y siempre a las 4 íbamos a comer. Entonces esta chica solamente compró 3 y no compró pues para todas. Y yo no estoy hablando de que no me haya comprado a mí, sino el hecho de que yo me haya sentido excluida. Si yo estuviera en el lugar de esta chica, yo hubiera comprado 4 bebidas justamente para no hacer sentir mal a alguien que yo considero a mi amiga. Yo compraría 4 bebidas y si no me alcanza, pues no las compro o compro otra cosa. Pero nunca voy a tratar de hacer excluir a alguien porque eso se siente muy feo y quiere decir que esa persona no te importa y no la consideras como tu amiga. Entonces ahí es donde entendí que realmente existe la exclusión entre amistades y es cuando empiezas a darte cuenta que prefieres quedarte sola a que estar en una amistad donde no te valoran, donde te excluyen y donde a veces te hacen sentir menos. Entonces yo decidía separarme de estas amistades. Les hacía entender mi punto de vista a lo que ellas decían que yo exageraba y ellas hacían las víctimas en lugar de que yo fuera la víctima. Pero yo no estoy hablando de una bebida, de por qué no me compraron una bebida, sino por qué están haciendo excluir a alguien que ustedes consideran su amiga. Entonces ahí con el tiempo tú te vas dando cuenta de quién quieres que sea tu amiga, quién quieres que crezca contigo y quién no. Y recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria tenía compañeros, compañeras que a veces tenían como comportamientos groseros hacia los maestros, se portaban pues mal. Y a veces cuando tú ya no escuchas a tus papás ni a los maestros que ya no te pueden controlar o que más bien tú ya no puedes obedecer, hay un organismo aquí que se llama Departamento de la Protección de Juventud. Es que trato de un poco de traducirlo, pero con la abreviación viene siendo DPG, que es muy conocido aquí. Y aquí es donde los niños o jóvenes entran en este organismo, donde los niños han sufrido maltratos, negligencia o han tenido comportamientos malos. Entonces los meten en este organismo. Y a veces algunos de ellos tenían muchos problemas con sus papás. Veían que pues sus papás se peleaban. A veces estos chavos se escapaban de la escuela, se escapaban de la casa. Entonces ya no tenían una forma de cómo decirles a sus hijos, de controlarlos. Y ellos llamaban pues a este departamento de la DPG y algunos de ellos
Cuando yo estaba en la secundaria me comentaban que tenían problemas con sus papás, que los veían, y ahí es donde yo dije, ¿de qué sirve tener a tus dos padres presentes si tú estás viendo cómo se pelean entre ellos y eso te afecta a ti, te va dejando secuelas por lo que pues ellos me decían? Y es donde dije, a veces es peor ver a tus dos padres en tu casa llevándose súper mal como perros y gatos. Recuerdo que algunas veces escuchaba que cuando metían a sus hijos en este organismo, a veces salían peor que cuando entraban, que ya no los podían controlar, salían peor que eso. Realmente es cierto, la verdad es que no lo sé porque nunca supe si realmente era verdad o era mentira, pero de lo que yo escuchaba es que la mayor parte de estos chicos salían peor cuando salían del departamento de PG. De por sí para un adolescente es una etapa muy difícil porque ahí es donde tú ves qué camino quieres tomar, si quieres tomar el camino bueno o si quieres tomar el camino malo. Pero también no olvidemos que para nuestros padres también es una etapa difícil para ellos, sobre todo cuando es madre o padre estando en otro país, en otra cultura, en otro idioma también es difícil. Por ejemplo, ahora yo veo a mi mamá y le digo, mis respetos por haberme llevado al buen camino. No fue fácil para ti porque ella era madre soltera, tenía que trabajar, tenía que estudiar el idioma, más aparte educar a un adolescente también era muy difícil. Entonces también cuando veo, a veces cuando eres adolescente haces más caso a lo que te digan tus amigos o el novio del momento, pero eso no fue mi caso. Pero sí hacerle más caso a esas amistades que a veces no son decisiones buenas de lo que ellos te suelen decir. Y ahora que estoy grande, veo que esas decisiones no eran por maldad, sino tal vez eran falta emocional, falta de comprensión, de comunicación, también el autoestima, también por sentirse solos. Estás escuchando esto y viviste una secundaria complicada, tuviste amistades que eran tóxicas, envidia, competencia, exclusiones. Quiero que sepas que no eras tú. Muchos adolescentes viven batallas que nadie ve. Estabas intentando de sobrevivir y poder encontrarte. Y ahora tú tienes la elección de escoger personas que te valoran, personas que no compiten y que te celebran, que incluyen, que te valoran, y eso es lo más importante.